Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al podcast de Piratequín en nuestro episodio 250, número redondo, un cuarto de esos 1000, de un podcast para hombres adultos de 25 a 40 años, según esas estadísticas, y algún oyente nos dice por ahí que es un podcast adulto. Entonces vamos a hablar de adulteces, no de cosas que con 16 o 17 años incluso con alguno más nos interesaban en aquella época y ya como tenemos cierto pelo en el pecho, pues hablaremos de si One Piece es político, sociopolítico, geopolítico o nada de nada. Así que nada, vamos a aprovechar esta semana de parón y le metemos al bisturí a la obra a ver qué nos deja. Y yo creo que va a estar un podcast muy politizado, no, pero polarizado sí. Yo creo que las personas que estamos hoy aquí sí que pensamos que tiene tintos o tiene trazas, como se suele decir, de política la obra. Como de costumbre, con usted hablando de todo esto. Gracias, como siempre, a todos aquellos suscritos a YouTube, a los que tiráis el pan en el Twitch, los que nos escucháis en iVoox o en Spotify, en su formato más podcast. Si no estáis suscritos, dadle. Si tenéis el partner, darle. Si en iVoox queréis darle a me gusta o lo que sea, esto siempre. Así que nada, sin más dilación, paso a presentar a las personas que hoy estarán con nosotros. Vamos con ellas. Los clásicos. Empezando por Capitán Pillo, bienvenido. Carlos de Marineford, ciudad de vacaciones. Estamos aquí, el trío monstruoso, ¿no? Somos aquí. Somos un cuarteto, pero bueno, hasta donde tú quieras, ¿eh? O el trío débil, ¿qué somos? No, porque claro, tú eres Luffy, ¿no? Eres el capitán. Entonces tú eres Zoro, Nami es Senia y Eopes es... ¿a qué le toca? Sanji. Nosotros seríamos... Bueno, se hizo el silencio, ¿eh? Ahora subirá la música de We Are. Cuéntanos, Pillo, que no sé, ¿te has quedado ahí? Pues nada, es que me estáis interrumpiendo ahí. Y nada, yo quería decir que este podcast es el podcast de la polémica, ¿no? Realmente, porque nos hemos, de hecho, subido a una ola de polémica que ha habido ahora en Twitter por culpa de la competencia, además, de otro podcast de Pirate King, de One Piece, mucho más popular que nosotros, muchísimo más popular que nosotros, que salió a decir, ¿no? El jefe, el creador, o corrígeme si me equivoco, porque es que no estoy muy a influencers ni a mierdas estas, me las suba bastante, pero que salió por Twitter a decir que One Piece no era político, y el tío era rollo seguidor de Abascal y había invitado a neoliberales chunguísimos al programa, ¿no? A Rayo a decir que One Piece era neoliberal y mierdas así. O sea que no es político hasta que puedo meter yo lo mío. O sea que, oyentes, este es el podcast de los que más os encanta cuando hacemos el podcast, que es la puta soflama política. Va a ir de eso. Bueno. Vamos a hablar de si One Piece es político o no. Eopes. ¿Qué tal? Pues aquí, triste porque hoy se me acaban las vacaciones, lo cual implica que tengo un odio y una rabia y una frustración dentro que espero que salgan hoy. Bueno, las empiezo. Mi última semana de vacaciones, pero realmente es la única semana de vacaciones que voy a pasar fuera de Madrid, entre comillas. Más de... Vamos a ver, Costa, eso es una sucia mentira. Estás todo el día fuera de Madrid, de vacaciones. Eso. Pero más de 4 días. En Egipto y ahí en Marte. Por cierto, esto, si lo escucháis, va a ser posible gracias a Pillo, no gracias a mí. Así que dale las gracias a él cuando lo estéis escuchando. Expected and unexpected. Y compradle Tras el Cometa para agradecerse. Comprarme Tras el Cometa, que me lo compró alguien en la feria del libro. Galán, pues fue hermoso. Ah, sí. Oyente del podcast, si no me equivoco, también, Galán. Oyente idilio. Buen Willy Fogg también, Galán, ¿eh? Con Villa y toda esta gente que están por Galicia. Y por último, y no menos importante, Senia. Aquí estamos. Está Eopes diciendo que tiene una rabia dentro y se empiezan a pelear los perros de la calle. O sea, se ha verbalizado ahí todo. Pues nada, ¿cómo viene usted? Bien. Ayer fui a Barcelona y hoy he vuelto. O sea, un poco de fiestas de Sans, también de ver a gente, un par de... O sea, amigos de distintos grupos y tal, y bien. Qué buenas fiestas de Sans, ¿eh? Yo he estado hace muchos años y me gustó mucho. Me lo pasé muy bien. Sí. O sea, que dice la Merced, tal, no sé qué, no, la de Sans. Sí, me gusta mucho. Bueno, vamos a reconducir esto.
no hay escaleta. O sea, he intentado hacer algo y he dicho pillo. Ya irá saliendo esto, Sí, pues sí. adelante. Tenemos hasta que digáis hasta aquí hemos llegado. Y esto es la maravilla de este podcast, que es lo naturales que somos. O sea, realmente, empezando por un poco, yo creo que es que lo que decía la entradilla. O sea, One Piece es político o tiene trazas de política. Es decir, tiene ciertos elementos políticos, sociopolíticos, geopolíticos, como queramos llamarlo, que evidentemente tienen cierto paralelismo con la realidad. Y yo creo que muchas de las inspiraciones de Oda de su mundo vienen del mundo real. Atención, el podcast no puede contener trazas de política. Los alérgicos o intolerantes, ya, o sea, nada, fuera, tienen que cortar ya esto. Aprovecho para saludar a Bad Víctor, que está en el chat, por si quiere cortar, que es el momento. Hay una persona con él. No, Bad Víctor sabe a qué carro se sube y él viene con nosotros a hablar de esto. Pero es que... Sí. Al fin y al cabo... Ibas a decir. Bueno. Ya acaba, Xenia. Al fin y al cabo... No, que yo iba a introducir el tema, o sea, en el sentido de que en el mínimo punto en que empiezas como yo que sé, a hacerte mayor en plan, no sé, como a crecer, a madurar, a todo esto, empiezas a pillar una implicación en el mundo y, o sea, muchas cosas que haces en el trabajo, en el día a día, en esto, siempre acabas haciendo política, o sea, destilando de qué pie calzas todo esto, y al fin y al cabo, este es uno más de los ejemplos que vemos en nuestro día a día. Lo solemos hablar aquí, solemos ver cosas de decir, hostia, esto va relacionado con lo que está ocurriendo en el mundo. Una cierta implicación. Aquí, ya que somos un podcast de gente adulta y madura, os propongo empezarlo, hombre, como a todo adulto. Esto va así, Crusta. O sea, el desarrollo de la auténtica madurez sigue la siguiente curva. Empiezas como un niño que te gustan los dibujos. Cuando eres un adolescente medio idiota dices, oh no, los dibujitos, esto es de niño porque yo soy muy adulto y tal. Y solamente cuando maduras de verdad es cuando vuelves a apreciar los dibujitos sin el complejo. Los que se quejan son adolescentes con pretensión de adulto. Partiendo de ahí, un enfoque, si me permitís, ya que somos adultos y maduros, un enfoque mayéutico. ¿Qué es? O sea, ¿cómo entendemos y cómo definimos la política? Porque todos estos que hablan de que One Piece no es político... Sí, no me interrumpas, sí. Por favor, prosigue. Lo digo, porque todos los que hablan en el sentido de que One Piece no es político, tiene dientes, al final me resulta un debate un poco inútil si no definimos previamente qué es la política y cómo entendemos la política. Porque, claro, yo, por ejemplo, Maxwell se llamaba, en el 36 me parece que publicó, un pionero de la sociología política, las ciencias de las políticas y demás, publicó un ensayo que básicamente definía la política en términos de quién se queda con qué, cuándo se lo queda y cuánto se queda, algo por el estilo. ¿Vale? Estoy aquí un poco parafraseando el título. Y me parece una definición bastante interesante de lo que es la política, porque lo lleva a un plano muy que nos toca a cada uno. Porque a veces me da la sensación, y creo que muchos de estos pecan de ello, de que ciertas personas se desconectan vitalmente de la política, no entienden la política a un nivel sistémico. Recordemos aquí, lo representa muy bien el lema de que lo personal es político. No lo entienden en ese sentido, sino que lo entienden distanciándose, como que política es eso que hacen los señores de traje y corbata y que no me toca o que no debería tocarme. Y por extensión vinculan que toda la política tiene que ser cosas igualmente seriotas de traje y corbata, cuando realmente es algo que a mi juicio pues empapa toda la realidad vital. Y decir... Puede ser, en vez de Maxwell, puede ser Weber. ¿Max Weber? No. Vale. Espera, que te lo busco un momentito. ¿Cómo era el nombre exactamente? Harold Laswell, no Maxwell. Laswell. Vale. O sea, la gente... Hay que decir, la gente que no quiere ver política La política es todo. No sé si para bien o por desgracia, pero la política es todo. Salvo vivir en el bosque y comer
piñas, ¿sabes? En el momento que vivimos como sociedad, como seres humanos sociales, todo es política. Es inherente a nuestra naturaleza de manada. Entonces, claro, la gente que no lo quiere ver, principalmente es porque así, esto lo digo siendo que somos un podcast de dibujos animados, pero es gente infantil. Es o gente infantil o gente que ya sabemos de qué cuerda cae, porque la gente de derechas tiende a odiar que la política se meta en nada, porque su política es inherentemente mala, salvo que seas un millonario desalmado, que sigue siendo mala objetivamente. Entonces, claro, no quieren que eso empañe nada, porque lo que tiene la buena ficción lo que tiene es que nos enfrenta a nosotros mismos. Entonces, esta gente odia enfrentarse a sí misma, odia verse reflejada. Yo, por desgracia, por motivos laborales, he tenido mucho contacto con el señor Feijóo. Esta semana, sin más lejos. Y por razones, claro, profesionales, no puedo escupirle en la cara, que es lo que me gustaría hacer, pero bueno. Y una de estas, pues claro, la Feijóo tal, que se tenía que marchar porque iba al cine, iba a ver una película. Y lo único que pensé toda la puta tarde fue, ¿pero qué peli va a ver Feijóo si en todas es el malo? Esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, el tipo este, ¿no? Todo este podcast empezó por el tipo este, que decía que One Piece no era político. Nos estamos un poco desviando. Yo quiero centrar, déjame como moderador que centre un poco el tiro. Lo primero, a ver, pero bueno. One Piece, obra del 97, si no me equivoco. 96, 97, joder, esto es de primero One Piece, que debería saberme cuándo se edita la serie. ¿97? Sí, el mismo año que yo. Vale, Oda tiene 50 palos ahora. Es decir, lleva 28 años editando la serie, si no me equivoco, ¿no? O sea, que empezó con 22, más o menos. Vale. Oda, entiendo que ha sido un mangaka que durante su adolescencia le gustaba hacer un shonen o tenía proyectado hacer un shonen. Y entra a la Shonen Jump, que es la serie de la serie. Bueno, no entra a la Shonen Jump. O sea, está bien. No, Oda no quería hacer concretamente un shonen. Oda quería hacer más un Doctor Slump o un Dragon Ball, que sigue siendo shonen. Vamos a meternos en el tema de que shonen es todo, no es un género, es un target. Shonen es chavales jóvenes. Pero entendamos que Occidente pues entiende shonen como pelea, como acción y pelea. ¿Qué pasa? Oda no quería hacer un manga de peleas, realmente. Él quería hacer un manga de comedia, que es lo que le gusta. Fue su primer editor, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero fue su primer editor el que lo encauzó un poco en plan de, no, a ver, esto tiene que ser un poco más serio, un poco más molón. O sea, Morgans al principio de la serie iba a ser un personaje más cómico. De hecho, su pelo tenía forma de caca japonesa, tal. Y fue este editor el que, de hecho, fue el campeón de One Piece, porque fue el que insistió a toda esa mesa directiva de editorial que dijo, no, yo apuesto por este chaval, yo me juego mi carrera por este chaval porque sé que es bueno, tal. Y es el que le dijo, vale, aquí hay un potencial. Y fue el que lo empujó a hacer One Piece más, ¿no? A tener un poco más de seriedad. Pero no, originalmente One Piece, pero... Vale, recogido y explicado eso. O sea, Oda empieza con 22 años, ¿vale? Pues entiendo que ya lo habría pensado antiguamente y efectivamente lo que comenta Pillo, pues un poco de humor, de comedia, tal, no sé qué. Esta serie va a empezar aquí y va a acabar aquí. Tiene pinta de que va a ser un manga humorístico porque yo creo que la historia de que él es el One Piece lo tiene claro y es algo relacionado con el humor. Coño, si Roger se ríe y tal. ¿Qué pasa? Que yo creo que lo que contáis un poco vosotros. Nosotros llevamos siendo el manga, yo me autoincluye, 16 años. Ya son más de 16, ya son casi 20. Entonces, hemos, por así decirlo, padecido o sufrido un cambio también en nuestra forma de interpretar y de leer el manga. Y yo creo que a Oda también le ha pasado eso. El Oda de 22 años, el trazo que hacía, el tipo de dibujo que hacía, el tipo de historia que estaba creando, por así decirlo, no es el mismo que ahora. Ya tiene 50 años, ya hemos dicho, a ver, el pobre que está mal de salud, tal, no sé qué, su trabajo, tal, no sé qué, sus múltiples historias que tiene, por así decirlo, dentro del mundo de One Piece. Y bueno, yo creo que a día de hoy somos presentistas, año 2025, el manga de One Piece se ha nutrido de muchos elementos políticos, más allá de que es un niño de goma, porque ya hemos metido muchos conceptos diferentes, desde deidades, políticos, poderes, el propio, llamémosle, no karma, es
el Haki. haki y todo esto, bueno, pues ciertas cosas tal que sí que en su día ya estaban, pero bueno, las ha potenciado ahora. Así que, ¿verdad? Pues el mantra, por así decirlo, que era la palabra que estaba buscando, que es un poco como el ki, como esa energía vital que tiene todo entero dentro de toda persona, supuestamente, según ciertas religiones. Y bueno, pues hemos llegado hasta aquí, que yo creo que está todo desarrollado, que el mundo está prácticamente desplegado, o sea, no nos queda tampoco mucho por conocer del mundo, hasta que Oda diga lo contrario. Y en principio nos queda lo de Star, Locktel y poco más. Tampoco ya no nos queda mucho mundo por desarrollar, fuera de lo que es la obra, o sea, dentro de lo que es la obra principal. Y hasta aquí, un poco, yo creo que esa es la introducción de eso, de la evolución de Oda. Y yo creo que Oda ha hecho un manga, o está haciendo un manga ahora mucho más, yo creo que adulto, que era lo que tenía en su día, lo que comentaba Pillo, que es un manga hecho para la Shonen Jump, una revista juvenil en la que está Dragon Ball, o hasta Dragon Ball, hasta Naruto, hasta Bleach, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora mismo es la serie más adulta, yo creo que tiene One Piece, o sea, One Piece la Shonen, su cabecera. Y a los hechos me remito, que lo vamos a desarrollar durante este ratillo que estamos aquí. Punto. Yo, si me permites, un momentito en lo que has ido comentando, porque sí que es interesante entender One Piece y cómo cómo se genera, cómo se gesta en el contexto de los 90 de Japón. Y sí que, aunque sí que es cierto que al comienzo no tiene tanto elemento político, aunque sí que es cierto que desde el comienzo mete pues, el tema del racismo, por ejemplo, el tema de la opresión y de la dictadura a pequeña escala, la corrupción, o sea, son elementos que están ahí. Y el propio Luffy sí que es un personaje con un tinte bastante político en el contexto donde crece y donde madura todo. Al final es la propia imagen del chico de goma que lo rompe todo y que solamente quiere ser libre. Eso ya tiene un tinte evidentemente político y que de hecho podemos ubicar muy fácilmente en el contexto de los 90 de Japón. Por darle una pincelada muy rápida de contexto, en las décadas anteriores a los 90, Japón tuvo una cierta explosión de desarrollo, con una mayor apertura de distintos mercados y demás, ¿no? Pero que fue un poco forzada, dejémoslo así, y generó una burbuja como la que mismamente en España vivimos, en general en el mundo, en 2008 y tal, ¿no? Entonces llegó un punto que en los 90 todo ello se fue al garete, eso estalló. Y de hecho existe el fenómeno en su momento en los 90 hasta la primera década de los 2000. Era la década... Perdida. La década... La década perdida. La década perdida, efectivamente, y eso se ha ido alargando hacia las décadas en plural perdidas, porque se vio esa sensación de que todo estalló y todo ese gran sistema que se planteaba que era Japón, tanto a nivel económico, a nivel social, todos estos mitos que todavía perduran de que Japón es un oasis, ¿no? Un paraíso de civismo, de no sé qué, que al final es una pura mentira todo ello, ¿no? Pero fue viniéndose abajo. Coincidió ese momento, muchísimo descontento, grandes sensaciones de necesidad de ruptura, y que de hecho se focalizó, como siempre suele ocurrir, en los pobres jóvenes. Entonces, pues hubo ciertos fenómenos de criminalidad juvenil, prostitución joven y demás, y eso fue alimentando el discurso tan manido desde tiempos de Plauto, que creo que en la Sinaria se puede encontrar, hasta obras más recientes, el típico discurso de los jóvenes de ahora, ¿no? Claro, eso también es importante relacionarlo con One Piece, porque ese joven, ese niño, al final está representado por Luffy. Y lo que estuvieron viviendo los japoneses de los 90, esos jóvenes, en lugar de un mundo que se abría ante sus puertas, que sería ante sus ojos, que sería lo natural en los jóvenes, se encontraban una situación material económica de total estancamiento y una sensación de que estaban en un continuo día de la marmota, repetir continuamente ese día, día a día, sin ningún tipo de proyección. Eso es importante
en el contexto de lo que es la política en One Piece. Porque como en todos habéis escuchado además, seguramente habréis escuchado la chorrada esta que les gusta mucho decir a los de derecha, de que los tiempos duros crean hombres duros, los hombres duros, crean toda esa chorrada, ¿no? Sí, lo de el bullying te ha hecho fuerte. El auténtico, sí, pues el auténtico ciclo histórico es que cuando surgen estos momentos críticos, estos momentos de crisis, empiezan a reforzarse los discursos nacionalistas, los discursos nostálgicos y los discursos de volver, porque se asume que lo bueno y lo que hay que recuperar es lo que había antes. Decía antes Pillo que los de derechas como que no ven política en las cosas que consumen porque ellos son los malos y ven los malos. No es solamente eso. El problema que tiene la gente de derechas es que en tanto que está definida por su conservadurismo, vinculan lo que ya está, vinculan el statu quo con lo bueno. Por eso de manera inherente asumen que lo que ellos creen es lo bueno, porque es lo que ya está. Y por ende, en contraposición, rechazan todo cambio. Entonces, ante esa situación en el Japón, de ese estancamiento, ese crítico, lo que surgió fue dos voces muy claras. Por un lado, los neonacionalistas, que querían volver a ese Japón antiguo porque consideran que era el bueno, y neoliberales que irónicamente apostaban por abrirse mucho más, pero que irónicamente al final coincidían en muchas posturas con los neonacionalistas, que al final, para sorpresa de nadie, es lo que suele ocurrir, ¿verdad? Los más liberales acaban siendo los más conservadores. Efectivamente. Claro, en esa situación... Una cosa que me gusta, ¿no? La gracia es que One Piece, para decirlo ya directamente, One Piece es político, sí, es un manga político. De hecho, creo que es un manga más político que la mayoría de los que hay por ahí sueltos. Y una cosa que me hace mucha gracia es que One Piece al principio, antes de Nika, es lo que los neoliberales fingen creer. Que llega Luffy, que es un chaval que es nadie, y su banda de don nadies, y con mucho esfuerzo, con mucha pelea, con mucho tesón, van subiendo y consiguen, pues, ser el rey de los piratas, el tío más grande. ¿Qué pasa? Post-Nika, One Piece es en lo que realmente creen los neoliberales, que es, vale, pero tienes que ser fundamentalmente mejor, haber nacido en un seno fundamentalmente mejor, estar apadrinado por gente que te va a upar ahí, y en general eso cualquiera puede, pero tiene que ser uno de nuestros cualquieras. Eso, o sea, es el emprendedor, pero no el emprendedor que monta una startup en un garaje, sino el emprendedor de ahora, el que sus padrinos son los que le montan toda su empresa, su startup, ¿no? O sea, ahora mismo One Piece es la hija de Mancio Ortega versus Elon Musk. Son los dos putos nepo babies que te van a decir que, es que ellos se lo ocurrieron muchísimo, porque claro, fueron a la universidad y tal. Y que tienen, vamos, el mismo mérito que eso, que un señor que se hizo un chalet. Mira la panadera debajo de mi barrio, que se hizo un chalet. Es una panadería de 3 metros cuadrados, porque claro, la pava trabajaba todos los días y daba el callo todos los días. Entonces, pero dices, no es lo mismo, amigo. O sea, ese señor se mete en chalet, el otro no. Sí. No, yo voy. Deja hablar, es que no había terminado. Quería darle el remate, pero habla pero a veces hay que calmarte. Joder, que yo iba a decir es que no solo en One Piece, sino en cualquier medio de ficción donde tengas a alguien de derechas popularizándolo, o sea, el medio es hacer el soy yo literal. O sea, ellos ven a Luffy o a quien sea y se ven como a sí mismos en esta falsa meritocracia, porque no es realmente de haber seguido farmeando allá como los méritos, sino de haber partido de un padre, lo que sea, así como origen pijo, por decirlo así. Es como parten de ahí y ya dicen, hostias, es que se les cae del mundo la visión esta de que ellos son especiales, porque es lo que intentan propagar estas mentalidades, de decir, tú eres el especial, tú eres el tiburón, tú puedes con el resto, o sea, es como todo muy así de, eres un chat o las mierdas estas. Y o sea, ellos parten de esta visión. Entonces, tú le pones a alguien que tiene como pensamiento crítico, o sea, un poco básico, tampoco nada del otro mundo que digas, hostia, menuda persona más erudita y tal, pero le pones a alguien que se para un momento a pensar y dice, hostia, si aquí esto te está hablando de este problema, este otro, no sé qué, te hace cuestionar cosas que simplemente
sea, pueden ser, por ejemplo, variabilidad, en el sentido de diversidad de gente, de sociedades y todo, y ya se agobian. O sea, por eso la mayoría de mundos de ficción no te simbolizan el racismo poniéndote a una persona con otro color de piel. Te lo ponen ahí con unas sirenas, con unos furros, con cosas así, pero no se atreven, o sea, de por sí, a simbolizarlo con gente que se parezca al problema real, y entonces te lo ponen así como amigable, con una estética cookie o lo que sea, para decir, oye, vamos a hablar de este problema, pero por si acaso, para no, o sea, para que las fieras no se despierten o lo que sea, no vamos a llamar mucho la atención, se lo vamos a poner cookie para que, no sé, para que no lo pesquen quizá o alguna cosa así. Y entonces, claro, llega alguien, empieza a decir, hostia, pero si el autor nos está hablando de esto y de esto, y se agobian. Y te dicen, no, si mi autor en realidad te quiere hablar del chat, del Luffy, del Pat Bateman, de lo que sea, y claro, caen de su sueño porque ya dejan de ser el especial tiburón que puede con el resto, que ha nacido elegido para no sé qué. Ya se les cae esto, el mito. Sí. Ahora, Eupes, acaba tu tesis. ¿Qué puedes? Además voy a, para que veáis que no, simplemente, no es solo que me gusta escucharme a mí mismo, voy a complementar lo que ha aportado Xenia, porque hay un sociólogo japonés, Miyadai, no recuerdo cómo se llama, bueno, Miyadai, lo buscáis, que de hecho proponía que frente a esa época, esa mentalidad japonesa premoderna, donde había una diferenciación muy marcada entre líderes y seguidores, entre líderes y subordinados, que al final todo esto bebe de confucianismo, del Tao Te Ching y de toda esa cultura de la pleitesía al jefe, las jerarquías y demás, ¿no? Pues frente a ello, la rotura social que trajo todo esto que os estaba comentando, lo que hizo fue fragmentar ese comunalismo premoderno en distintos subgrupos, ¿no? En distintos grupos culturales. Como por ejemplo, de ahí es donde empieza a surgir con más fuerza, a sentarse el término otaku. De hecho, no como lo entendemos nosotros aquí, sino como lo entienden allá. Y precisamente lo que defendía Miyadai es que frente a ese volver a la mentalidad premoderna del líder y el seguidor, que es un poco lo que decías, tenía de la mentalidad del tiburón, el chat y el beta y todos estos, lo que apuesta es que las nuevas generaciones, esos jóvenes que están desencantados, que están materialmente abatidos porque no ven un futuro y que necesitan romper con un sistema estancado, lo que necesitan es básicamente interconectar, poner en común, crear una nueva comunidad de todos esos subgrupos, pero siempre desde unos valores de respeto a la dignidad, a la libertad y a la individualidad, pero dentro de esa colectividad. Y que es bastante interesante porque responde o se asemeja a lo que no deja de representar Luffy. Al final, Luffy es una persona, es un joven que, muy coherente con el clima social y político que vivió Oda en su juventud cuando concibió a Luffy, es un personaje joven que quiere romper con todo, o sea, es el poder de la goma, es lo contrario al estancamiento, es moverse con libertad, rebotar, romper, ¿no? Y que lo que hace es juntar, crear un nuevo colectivo, haciendo amigos, uniendo a distintos grupos frente a ese gran leviatán que es el gobierno mundial, que al final representa el estancamiento hoy día en su sentido más puro, porque literalmente es gente inmortal, es gente que no está envejeciendo. O sea, en el sentido más visceral del estancamiento, es gente que se niega a morir y dejar las nuevas generaciones. Aclarado, hemos puesto por ahí Harold Laswell, Politics, Who Gets, What, When, How, y nuestro querido que estaba hablando, Shinji Miyadai, sociólogo japonés. Shinji. Utilizando el método de la teoría de juegos, analizó cómo funciona el poder del Estado en una sociedad. Es uno de los sociólogos más francos de Japón y actualmente trabaja en la estrategia que el gobierno japonés debería adoptar para el siglo XXI. Así un poquito de datito, el 29 de noviembre de 2022 fue atacado con un arma blanca en el campus de Minami Osawa y el ataque tuvo una amplia repercusión mediática. Ese sospechoso ataque se terminó suicidando unos 15 días, sin explicar su motivos. Vale,
Volvamos. ¿Cómo suena eso? Volvamos un poco. O sea, lo de siempre, como los casos. Volvamos un poco. Recojo un poquito lo de Van Víctor, que dice que la gente dice normalmente que la obra es neutra. Bueno, la obra no es neutra. No. La obra vamos a ver. se cuenta desde el lado izquierdo y se ataca al lado derecho. Eso es, yo creo, claro y evidente. Oda. O sea, ¿es One Piece político? Sí. Y tan simple como decirte, el trasfondo de uno de los protagonistas, como es Robin, es una denuncia al problema que había en ese momento, que era la guerra de Irak, la invasión de Irak. Que ahora, claro, ahora ya parece que está como muy olvidada, como que eso, ¿sabes? Ya en el acervo popular se ha ido olvidando, pero recordemos que la guerra de Irak duró muchos años y estuvo todos los días en el candelero. Y toda la trama de Robin es una denuncia a eso. Es un grupo de gente que llega al gobierno y dice, esta gente tiene armas de destrucción masiva y dejan el país como un solar y empiezan pues a perseguir a esta persona. Y dices tú, que esto es... Y son encima a través de dos agentes del gobierno, como son la familia Spandan, que son el que lo empieza, que es el padre, y el que lo sigue, que es el hijo. O sea... Y encima, Oda retrata al hijo como un absoluto incompetente, que era la imagen que tenía George Bush en aquella época. Entonces, claro, no me puedes decir que un autor que hace eso y que además ese flashback es el que, digamos, cambia el devenir de la serie, porque a partir de ahí Oda se centra en eso, en las armas ancestrales, en la corrupción del gobierno, en este siglo vacío, etcétera, etcétera, y me estás diciendo que One Piece no es político. Aparte, Oda constantemente... o sea, lo poco que sabemos de Oda como de su vida personal son cosas muy de izquierdas en términos japoneses, que luego está la manera frase de Oda es conservador porque viene de un país de conservador. Una puta pollez, vamos a ver, yo vengo de España, que es un país rancio de cojones, y no soy conservador. De hecho, vamos, yo por mí socializaba hasta comprar chicles. Y una de las grandes polémicas de Oda que se metió fue ser... porque Oda es claramente antimilitar. O sea, a Oda no le gusta la violencia. Es un tipo que se le ve que desprecia la violencia, que la violencia le gusta en tanto cuanto sea divertida y Luffy se estire, no sé qué, pero lo que es la violencia, lo que es la guerra y todo esto, Oda le parece una mierda increíble y nunca la retrata bien, ni guay, ni mola, ni Marineford. Si te lo pone con Kobe y compañía, o sea, te lo refleja ya bien, como de decir, hostia, aquí ya no es un tema de bando uno versus bando otro, sino de las putas víctimas que hay en todos sitios, o sea... Y las víctimas que hay colaterales, porque los terremotos de Barba Negra están y luego posteriormente Barba Blanca y posteriormente Barba Negra están causando efectos mariposa en todo el mundo. Y luego lo que pasa en el Nuevo Mundo cuando muere Barba Blanca. Me refiero a que Oda es un tío claramente antimilitarista que Marineford otro te lo hace épico y la hostia, y Oda te lo hace miserable y dramático y trágico. El caso es que una de las grandes polémicas que tuvo Oda... Una cosilla con eso, antes de que empieces. Creo que estoy mirando que efectivamente Japón, el servicio militar obligatorio no está impuesto. Entonces digo, coño, si Oda tuviera algún recelo por ahí que hizo la militar, no sé qué, pero parece ser que no, que está... Porque realmente Japón no tiene ejército, tiene unas fuerzas de autodefensa. Claro. Está dentro de su constitución de que no puede participar en eventos de tipo bélico y tal y todo esto. Es un poco también de controversia. Por la invasión americana. Sí. Bueno, el caso es que una de las grandes polémicas, porque Oda no es un tío que solamente en polémicas, una de las grandes polémicas que tuvo fue en un volumen, en estas sobrecubiertas que mete una foto y mete una cuchufletada, él a lo que aquí llamamos la vergüenza del gallego, que es cuando queda yo que es una croqueta y nadie se atreve a cogerla, no sé si fuera España, aquí le llamamos la vergüenza del gallego. Y Oda le llamaba el general no sé qué. El general no sé qué fue un tío que estuvo en una isla, él solo, convencido de que estaba en guerra, que la Segunda Guerra Mundial continuaba, y lo encontraron, yo qué sé, 30 años después en tal, convencido de que seguía la guerra. Y claro, llegó a Japón, lo condecoraron porque era un héroe, porque siguió luchando estos 30 años, tirití. Y Oda, a la vergüenza del gallego, le llama el general no sé qué, porque es lo último que queda y nadie se lo quiere llevar. Y le cayeron palos por todas partes, porque se estaba riendo del ejército japonés y se estaba riendo de un héroe militar. Después está el tema de los Okama, que es del rollo de... Es que Oda trata a los Okamas con sorna, no. Oda trata a los Okamas como trata cualquier otro personaje de One Piece, que es la mayoría son
un puto mamarracheo, porque todos los personajes de One Piece son un mamarracheo, y otros pues tienes como Kiku o Izu o Inazuma, que son unos pansisal tremendos. Pero dices, es que, vamos a ver, Oda es amigo de transformistas. Y esto es canon, o sea, esto está confirmado. Iva está basado en un amigo de Oda. No es Oda riéndose de gente que es travesti o transformista. Iva está basado en una persona de verdad que Oda conoce. Porque Oda es amigo de transformistas. O sea, cada vez que sabemos un dato de Oda, Oda siempre escora mucho a lo que es la izquierda de su país. Que sí, que es... Que Oda tiene cosas de señor rancio. Sí, pero, como de padre de Shin-chan, diría muchas veces, que claro, parece un poco así. Y con los propios Okamas también ha tenido momentos, pero en cambio otros te mete que Ivankov realmente, o sea, tal y como conocemos el ejército revolucionario, es la persona más relevante de ahí. Es el que parece el verdadero líder para nosotros, o sea... Y es la persona más competente de Impel Down. Y en la prisión, sí, es la entidad que se revela, o sea, más. Aparte de los propios criminales de por sí, que ellos dices, ya entiendes que... El planazo de huida no es de Jinbe o Cocodrilo, es de Iva. O sea, sí. Impel Down se escapan por Iva y por Bon Cure, que son los Okamas. Y no, ya es casualidad que Oda haya cogido a un grupo de transformistas de género no fluido a ser la punta de lanza contra este gobierno ultra militarista y racista y opresor. Y dices tú, hostia, vaya casualidad, y me estás diciendo que aquí no hay política. Con dos cojones. Sí, porque el gobierno mundial, si le podemos hacer un paralelismo, al final no deja de ser una organización, y ya esto ya es de una organización selectiva, es decir, 20 países que efectivamente, según nos cuenten luego en un flashback, se aliaron para luchar contra otro país, otros países, otro lo que sea. Entonces esto, claro, puede decir, bueno, son las Naciones Unidas, porque son buenos y tal, son buenos reyes todos y tal, no sé qué. No apoya, esto es la OTAN. Son una serie de países que se han aliado entre ellos para autodefenderse, bueno, claro, o atacar. Sí, aparte, joder, esto. O sea, lo puedes llevar un poco más atrás en el tiempo. La Triple Alianza, la Triple Entente, o sea, es decir, siempre ha habido alianzas políticas entre países. Portugal, Reino Unido, etcétera, etcétera. O sea, yo sé, cualquier tipo de... A nivel mundial, con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, se escala esto mucho más. Pues Japón con Alemania, tal, no sé qué. Pero siempre ha habido Reino Unido con Rusia, siempre ha habido ciertas, en este caso, contra España, cuando había la potencia había que luchar contra ella, pues había que luchar contra los reyes católicos y sus descendientes, Carlos I, que Felipe II. ¿En quién buscó ayuda al Reino Unido? En Portugal. O sea, como que las alianzas ya es algo que tiene tintes políticos. Falta algo de casamientos, esto sí que es verdad que es un poco medieval también, pero bueno, falta ahí el rey de Arabasta o el príncipe de Arabasta con no sé quién. Pero sí que hubo un intento que es cuando están en la plaza de Marine Joa, están como rollo en plan de, ay, qué casar a Shiraoshi con mi hijo, que soy de este país, no sé qué, no sé cuánto. Ahí sí que hay. Sí. Caer que existen. Pero me refiero, Sai, por ejemplo, que es una persona aliada al gobierno mundial, acá ha terminado casándose con Baby Five. O sea, que no hay tanta clarividencia. Pero Sai es un mercenario. Claro, no es el gobernante de Kano. No es de la familia de... pues pensaba que iba a ser el sucesor, si no te digo la verdad. No, es como un... No. Como un general de turno. Era el guardaespaldas del noble de Kano Kuni en ese momento. Por dar un pequeño, antes de dar paso a López, Izarillo por el chat dice, igual no hay por los cerros de Úbeda, pero lo que creo de esa gente no es que realmente no vean que One Piece es de rojos, sino que tratan de ocultarlo y llevarlo a su terreno. Más que nada porque ahora está de moda ser liberal, fachilla, y aún encima tenemos los discursos de mierda de los streamers granders y los demás que se unen al discurso. López. Y no, o sea, no es que lo intenten, yo dudo horrores que intenten ocultar cualquier cosa, es realmente una completa ceguera a la realidad de la obra, y no solamente a la realidad de la obra, sino una perspectiva social de su contexto. Hay una película que si no la habéis visto os recomiendo ver porque es curiosa en el sentido, bueno, se llama En compañía de hombres o En compañía del hombre, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero es por el estilo, ¿vale? En compañía de los hombres. Es una película sobre dos hombres. Yo es que estaba pensando te entendí En compañía de lobos y dije yo, la de licántropos de Caperucita Roja. ¿Dónde vas? No, En compañía. Eso, que te busco
No, vale, sí, en sí. compañía de hombres, ¿vale? En compañía de hombres, que es básicamente una película sobre los hombres que están muy quemados, están muy rencorosos por las mujeres, hay pobrecicos que les han hecho mucho daño y que planean vengarse haciendo la vida imposible a una chica, básicamente. Y es curioso porque representa de forma satírica ya a comienzos de los 90, creo que es del 93, ¿puede ser? 90 y... No, 98, 97, 97, me parece. 97 que lo he mirado ahora. 97. Pero en los 90, ¿de acuerdo? Representa... Sí, es así. Representa de una manera curiosa un discurso que realmente lo encontráis en ciertos hombres de hoy día, pero que esos mismos hombres añoran con nostalgia las libertades y las maravillas de los 90. Pero en cambio están todos los puntos que les gustan tanto hablar de antes había más libertades, y esto mismo lo dicen en la película. Es que hoy día no se puede decir nada, que ahora el feminismo ha vuelto a las mujeres muy no sé qué, y en la propia película en los 90 dicen, es que el feminismo ha hecho no sé qué. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que los hombres de hoy día y en general estos perfiles más conservadores, que generalmente son hombres, pero bueno, no tienen primeramente esa perspectiva de que realmente no es un problema, entre comillas, de ahora lo que tanto están sufriendo, sino que es parte del curso natural de los tiempos, sino que es que además no son conscientes, insisto, de lo que están leyendo. Cuando se anunció el live action de One Piece, me acuerdo de una persona con la que me topé, estaba lamentándose porque siendo en Netflix no sé qué, que lo iban a hacer muy woke, ¿no? Entonces yo, sabiendo que esta persona es más tonta que una piedra, empecé a tenderle una pequeña trampa. Y dije, ¿qué pasa? ¿Tan malo sería que en One Piece, yo qué sé, empecé como a inventarme escenarios, hablaran de cómo las mujeres no son inherentemente inferiores a los hombres? ¿O tan malo sería que metieran un personaje que es, entre comillas, hombre, pero que se siente mujer? ¿O tan malo sería que hablaran de cómo dejar romper con la barrera del género es algo maravilloso, no sé qué? Pero sí, porque eso sería woke y no necesitas meter eso para adaptar la obra, eso sería... Y claro, lo dije, empecé a listarle todas las escenas donde literalmente habla de esto Oda, ¿no? Con Kuina, con Kiku, con Ivankov y demás. Y eso es un problema que está en este sector de lectores de One Piece, que no ven ese tinte político. No es que no es que quieran ignorarlo, es que son realmente incapaces de verlo, son incapaces de procesarlo. O sea, no tienen esa capacidad. Y antes de daros paso para lo que sea, quería añadir, cuando se hablaba cuando estaba hablando Pillo de ese gran momento de Oda que tuvo que pedir perdón porque se metió con el militarismo japonés, no sé qué, no sé cuántas, fue precisamente en lo que os comentaba antes, una de las medidas que pusieron en marcha los neonacionalistas para restaurar el honor, la dignidad perdida de Japón y recuperar esos tiempos mejores, fue un revisionismo histórico, porque consideraban que la historia de entonces, tal y como se estaba contando la historia de Japón, era demasiado masoquista, entre comillas. O sea, que estaba hablando de pues, realmente las jodiendas, lo que hizo Japón mal bélicamente, ¿no? Entonces fue uno de los motivos por los que se restauró todo este absurdo orgullo militarista que tiene Japón y por el cual el pobre Oda pues tuvo que pedir perdón. Pasamos del militarismo. Perdón, bueno, si quieres añadir algo más. Nada, iba a sacar el tema Yamato, pero lo dejo para más tarde. Vale. Militarismo, otro tema que quiero traer a colación es la Marina. La Marina, bueno, no deja de ser una policía, pero es una policía muy a sueldo. Es decir, o sea, me refiero, no hay unas... ¿Cómo? Como la policía. Ya. Sí, pero me refiero que a sueldo, me parece más una Gestapo, una... joder. Una policía. Sí, bueno, pero no una policía como la de que va poniendo multas, te quiero decir, una local o una nacional, que no. Sí. Pero déjame que te explique. La Buster Call.
La Mastercard, ¿quién encarga la Mastercard? El gobierno. El gobierno mundial. Sí, pero O sea, tú vas y lo cumples. Y los ¿sabes? almirantes también. Sí. Y los almirantes también pueden. Pero, Y cualquiera que tenga permiso de un almirante puede convocar la Mastercard. sí, sí, sí. Y Que tú al hablar de... como persona lo estás ejecutando. No. O sea, Oda quiere hacer un rollo que es que la Marina no es inherentemente mala. Que la Marina es Ahí quiero una... ir yo. ¿Eh? Ahí quiero ir yo, pero habla. Vale, pues Después. nada, digo que Oda no quiere hacer a la Marina inherentemente mala, quiere decir que, claro, en este mundo que vamos llamando Luffy, pero es un mundo lleno de gente que es una desgraciada, ¿no? De que los piratas en general son malvados. Y que la Marina inherentemente no es malvada, sino que, joder, estaría bien tener un grupo de gente que cree que hay que defender a los más débiles de estos cabrones en barco. ¿Qué pasa? Oda nos dice que por culpa del gobierno la Marina está corrupta y manchada. Pero claro, Oda pedalea muchas veces en ese aspecto porque todo el East Blue es mostrarnos que la Marina es corrupta. Hasta que llega Smoker y Tashigi, toda la Marina todo el rato es una mierda. Supongo que Oda es un poco en plan de que en general la Marina está corrupta y que hay como estos pequeños... Me gusta el East Blue porque al final sí que identifica un poco que lejos de las zonas de influencia, por así decirlo, se cometen mayores actos, yo creo, un poco de, pues eso, de insubordinación, eso, de la palabra que, joder, estoy espesísimo hoy, pero vamos, de la palabra es de sobornos, todo esto, pues pasa con, joder, este almirante que está en Kokoyashi. Bueno, almirante, no subió muy arriba. Este marine que está en Kokoyashi. Y un poco, me lo voy a llevar al terreno, evidentemente, no japonés. Entiendo que en Japón también pasará, en islas más alejadas o lo que sea, pues, en agua o donde sea, que pueda haber un poquito más de corrupción, por así decirlo. Aquí pasaba mucho también, pongo el foco en la tierra de nuestro querido Capitán Pillo. Gentes jóvenes, a lo mejor el adulto que nos está escuchando sabe lo que es la operación Nécora. La operación Nécora, evidentemente, había está podrida o podrido totalmente la policía desde arriba hasta abajo, es decir, se hacía todo lo que podía en toda la parte de las Rías Baixas, sobre todo, y alguna parte entiendo que llegaría hasta Rías Altas, pero bueno, la parte costera de Galicia. Y el juez Garzón lo que decreta es que nadie de la policía gallega tiene que saber nada de la operación Nécora. Y lo hacen con nocturnidad y alevosía para poder, evidentemente, cortar un problema muy gordo que pasó en Galicia con el narcotráfico en los años 90 y anteriores. Entonces, un poco lo que el East Blue lo que viene un poco a evidenciar con Morgan, como contáis, con este personaje. No sé si me dejo algún marine más, pero creo que no, porque ya son Smoker, tampoco toca mucho el tema de la marina ahí. Yo iba a decir una cosa, o sea, en la marina de One Piece pasa una cosa muy curiosa, o sea, por un lado, está como la visión esta que tenemos todos de, en plan, de haber visto corruptela, de haber visto violencia desmedida, por ejemplo, en manifestaciones, elecciones, etcétera, etcétera, y cosas así, o sea, como tapar cosas, no actuar enfrente de unas cosas y darle mucha importancia a otras. Eso sí, pero luego, el otro lado que te trae con Smoker, quizá coges con pinzas a Garp o alguno de estos, a Kobe o alguno así, se parece más al típico concepto de a la gente que nos gustan las novelas policíacas o adaptaciones televisivas de ellas o cosas así. Siempre nos encontramos que en estos libros y adaptaciones a veces te ponen el policía, o sea, rojillo, por decirlo así. El ejemplo más obvio, el Montalbano, por ejemplo, y yo voy a decir el más cercano. Este es uno que está constantemente enfrentándose a la mafia, a veces como con gente de gobierno, cosas así. Y o sea, es alguien que sí que tiene sus ideales, que ves que no son de derechas y cosas así, pero solamente te lo encuentras como en estas obras y en cambio en muchos sitios piensas, hostias, ¿por qué la gente está tan animada a hacer la mili, a alistarse donde sea, a apuntarse a policía y lo primero que dicen es que van a querer actuar en cosas así, yo qué sé, voy a decir el 1 de octubre o cosas de estas y piensas, hostias, ¿qué está pasando aquí? Que, o sea,
él hace Sí. como ambas vertientes. La Claro. gente que quiere cambiarlo, pero es que te reconoce que hay el problema de por sí. Y lo trajo hace nada con una conversación de estas de Harald con Rox. Te fue a decir, hostias, hay gente que quiere cambiar eso, pero te dice, es que está ese problema, o sea, lo tiene en cuenta. A eso me refiero. Garp es Sí. un rojeras. Porque para mí No, lo es. no. O sea, en el No, último capítulo, no. cuando dice, si fuera por mí, Harald ya estaba en el gobierno mundial. Porque esto lo demás es politiqueo, tal, no sé qué. Si fuera por mí... Gar vota al PSOE. Sí, 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 por eso te sí. digo. Y Pero el PSOE, Básicamente. spoiler para la Garp es gente un- que no se entere, el PSOE no es de izquierdas. Claro, Garp es un centro derecha, ¿sabes? Sí, Un tipo que no le parece bien el libertinaje, pero no le parece bien, ¿sabes? El abuso sistemático. sí. Y yo iba a decir que una cosa que es del tema gente que no quiere politizar One Piece, que es... Hay que comprender que la gente de derechas realmente no tiene productos audiovisuales pensados para ellos. Porque la derecha, y aquí que se ofende y pongan los comentarios que quieran, me la suda, la derecha es una ideología inherentemente mala. Es una ideología inherentemente egoísta y represiva y estancada. Entonces es inherentemente mala. Por eso la derecha necesita las herramientas de la izquierda para moverse. Por eso ves a los policías con máscaras de V de Vendetta y cantando la Bella Ciao, ¿sabes? Y en una disonancia con un Nikiba de 3 pares de cojones. Y a One Piece le pasa a mí. Quiero decirte, si la gente facha le mola El ataque a los titanes, que es un manga profundamente fascista, me parece normal, me parece lógico. Yo leo El ataque de los titanes sabiendo que es un manga profundamente fascista, pero me da igual, a mí me lo paso bien viendo... Porque el fascismo El fascismo bien entendido en la ficción le mejora la ficción. Esto es uno de mis pilares del audiovisual. Tú cuando ves una peli de Steven Seagal quieres ver que Steven Seagal sea un vigilante que se toma la justicia por su mano y le va a partir la cara ahí a quien sea. No que arregle las cosas hablando, ¿sabes? Y pues eso, yo puedo disfrutar un producto inherentemente fascista porque sé que yo no lo soy. Y que sé que eso está mal. Yo estoy viendo Ataque de Titanes y es de, vale, esto no está, estos héroes están equivocados. Y aparte del Ataque de los Titanes es interesante porque la moraleja final es, oye, el fascismo solo funciona apelando a nuestro lado animal. A la larga fracasa también, como cualquier otra cosa. Pero bueno, esta gente no, porque, claro, cuando no tienes ningún producto que hable para ti, necesitas fagocitar los otros. Y eso es lo que pasa con cosas como One Piece, o yo qué sé, o lo de V de Vendetta, o llorar ahora porque Superman es Walker, ¿sabes? Porque... Quédate con... Quédate con Watchmen. ¡Oh, cómo mola Rochas! Soy yo literal. Hay que ser idiota, macho. Pero es que lo representa muy bien. Y en relación a lo que decía Senia, son los que se quieren meter a policía porque yo soy la justicia. No has entendido nada. Creen Clint Eastwood, o sea, eso. no sé. Sí. Lo comentaba Paz Víctor, el tema de la justicia de los almirantes, la justicia absoluta, justicia política, tal, no sé qué. O sea, como que cada uno tiene su propia justicia, su propia moral, diríamos ahí, un poco, de cómo sería su marina ideal. ¿Qué haría? Pues si él fuera almirante de la flota, y al final, como almirante de la flota solo hay uno, pues evidentemente vemos un poco también pues, cómo canaliza hacia abajo el tipo de marina. Pues hemos visto la de Sengoku y ahora estamos viendo la de Akainu. Y nada, iba a decir que, claro, la gente de derecha se orbita hacia estos productos porque esto no es un absoluto, pero generalmente los productos audiovisuales con un mensaje que te cuentan algo que te remueve en la conciencia siempre son mejores. O sea, yo agradezco más un Godzilla Minus One, ¿no? Que yo soy muy fan de Godzilla, que te está poniendo en solfa el militarismo y el patriotismo japonés frente a Godzilla contra King Kong, que no habla de nada, son dos monstruos que se pelean. A mí me gustan las dos cosas, y te pueden gustar las dos cosas, no hay ningún problema, pero generalmente ese miligramo tiende más a gustarte lo que te cuenta algo, lo que te hace distinto cuando lo acabes de ver. Y eso es lo que pasa con la gente de derechas orbita hacia One Piece porque, joder, One Piece te remueve. Cuando Luffy aparece subido agarrando esa bandera o Usopp quema esa bandera, eso es un mensaje poderoso. Claro, ¿qué pasa? Ese mensaje atenta contra ti y eso no lo quieres. Entonces tienes que darle la vuelta. Y tienes que decir que no, que en realidad el gobierno mundial es comunista. A pesar de, vamos, todas las referencias tremendamente conservadoras del gobierno mundial.
Y claro, joder, tú lees Jujutsu Kaisen, que es una serie que no vale nada, que no tiene ningún pozo, que no es nada, es un boy love escondido en un shonen. Y claro, una vez te puede flipar, pero una vez lo acabas, se te agota, ya está, se acabó. No te deja con hambre. Y por eso la gente de derechas tiende a orbitar a estos productos que cuentan más, que hablan más, que tienen más empaque y más personalidad, pero claro, le tienen que dar la vuelta porque nada de lo suyo es bueno. O sea, tú ves estas películas y series católicas que hay en Estados Unidos de animación y mierdas así, todas horribles, son todas una mierda. Que es que ni a la gente de derechas les gusta esa mierda, porque son patéticas, porque no puedes tener un discurso de derechas y que suene épico. Realmente, siempre va a ser oscuro, siempre va a ser chungo, siempre va a tener sus aristas, ¿no? El ataque a los titanes es fascista, pero es que el pozo final es, joder, todo es una mierda. No eres el héroe vencedor que acaba encima de la, ¿sabes? De la ruina y vas a traer un nuevo amanecer. No, todo es una mierda todo al final. Bueno, ¿no? Centrémonos en One Piece. Bueno, otra figura política que también creo que es relevante sacar aquí es el tema de monarquía absoluta. La monarquía absoluta está representada en los terubitos, porque son reyes endogámicos, es decir, va pasando, o son personas un poco elegidas a dedo, por así decirlo, que son intocables. O sea, en la Edad Media tú no podías tocar al rey, porque se te caía el absolutamente pelo. Ahora mismo, si tú le tiras un duomo en miniatura a Berlusconi, te pueden multar, te pueden a lo mejor llevar preso, pero tampoco te va a pasar nada más. No te van a ejecutar. Bueno, mira aquí, Juanca. Ya, que vas una foto de... O sea, Juanca puede liarse escopetazos por la calle y no le pasa nada, ¿eh? Aquí. Entonces, con esto del... Sí, dale, yo pienso. Okay, en relación con esto del absolutismo y con lo que iba diciendo Pillo y demás, una de las lecturas que se suelen hacer, y a mi juicio bastante erróneamente, de One Piece desde una perspectiva liberal, es precisamente que Luffy, al pretender ser el hombre más libre del mundo, pues Oda con este personaje está comunicando, ¿no?, un mensaje liberal. Y realmente no busca eso. Sí, es otra lectura muy pueril que hacen este tipo de personas, ¿no? Cuando hablamos de Luffy tenemos que partir siempre, esto lo podemos relacionar, lo podemos extrapolar a cualquier interpretación excesivamente liberal que hagamos de la obra. Cuando tenemos que hablar de Luffy, tenemos que hablar desde la perspectiva de un niño, lo cual hace bastante divertido el hecho de que tú hagas una interpretación liberal de Luffy, cuando realmente lo que estás haciendo es entender One Piece como un niño, porque esa es la perspectiva de Luffy. Entonces, poniéndome una pincelada rapidísima de información para el público, el niño tiende a ser egocéntrico, pero no egocéntrico en el sentido de que puto amo soy, sino en el sentido de que el mundo gira alrededor de sí mismo y de sus propias capacidades. O sea, el mundo empieza en tanto que empieza su cuerpo y el mundo termina en tanto que termina su propia percepción de la realidad. Hay de hecho un hito en el desarrollo cognitivo de los niños, que es la permanencia del objeto, que es esto cuando los papás, las mamás están tapando, no estoy, no estoy, y parece como que desaparezca para el niño. Pues hay un periodo de desarrollo de los críos en los que realmente si no lo ven, no existe, porque no está dentro de su campo de percepción directa. Eso es una muestra del egocentrismo de los niños y que se va un poco se van manteniendo en esa línea de que entienden el mundo en relación a sí mismos y de hecho la madurez a lo largo de la infancia, la adolescencia, etcétera, precisamente consta de desprenderse de la propia individualidad y entender el mundo como un sistema donde tú no eres el centro del mundo, básicamente, ¿no? Claro, Luffy, cuando quiere ser el hombre más libre del mundo, lo hace realmente en un sentido protector, en un sentido de que realmente sustituir las actuales estructuras que protegen al ciudadano, sustituirlas él directamente. Luffy entiende la libertad
en términos de fuerza. De hecho, en varias ocasiones Luffy ha declarado que quiere ser la persona más fuerte del mundo. ¿Por qué? Porque solamente siendo la persona más fuerte del mundo, no solamente puede garantizarse a sí mismo libertad plena, sino que también se la puede garantizar a sus seres queridos para protegerlos de aquellos que se oponen o que son contrarios a la libertad. Todo esto proviene del trauma con la, entre comillas, muerte de Sabo, y Ace comentando, no vale, es que no sé quién mató a Sabo, pero debió de ser alguien que se oponía a la libertad, ¿no? Eso es la idea de Luffy. Luffy quiere ser el más libre en términos de que sus seres queridos puedan serlo también. Claro, como es un niño y como el personaje de Luffy es en sí mismo infantil en su esencia, sabemos nosotros como adultos desde fuera que él no puede garantizar esa seguridad, esa protección. Ahí es donde entra el sistema. Y ahí es donde entra lo que estabais comentando de que realmente Oda en ningún momento plantea a la Marina como algo esencialmente malo. De hecho, el personaje de Kobe representa que la Marina es buena, lo que pasa es que está podrida, y eso es todo el mensaje del arco de Morgan, y por eso se ha ido reiterando más recientemente con Egghead, que Vegapunk decía que no todos en la Marina son malos, o con Harald, que no todos en la Marina son malos. Porque claro, al final, este liberalismo malentendido por los niños con pretensión de mayores tipo Rayo, es que Luffy viene a derribarlo todo y ya está, y que esto sea casi un Sí, escenario, caos. ¿verdad?, de estado de la naturaleza, ¿no?, contractualista. Y no, llegará Luffy, reventará hostias a Imu y derribarán el gobierno mundial en su estado actual, pero luego vendrá el sistema nuevo, vendrán el nuevo gobierno, vendrá lo que quieran poner los revolucionarios, vendrán la nueva marina con Kobe, Smoker y demás, Fujitora imagino que también, y vendrá todo eso. Pero es esa renovación. Entonces tenemos que entender también que en One Piece se habla de eso y que es destruir ligando con lo que tú decías, Cruste, ya me cayó, destruir ese absolutismo representado por los nobles mundiales, pero siempre teniendo en cuenta que el Estado va a sobrevivir sí o sí. El Estado es algo inherentemente bueno en One Piece. Lo que pasa es que ahora ha sido corrompido por esos individualistas, por esos corruptos, y esos que quieren sacarle un beneficio particular en lugar de un bien común de protección y de garantía de esas libertades. Por puntualizar una cosilla, ¿Dalton es elegido democráticamente? Sí. Vale. O sea, me refiero que ahí se cambia ese concepto de monarca absolutista, entre comillas, que es Guapol, a una república, un presidente de la república, que al final sí que tiene toma de decisiones en el gobierno mundial. Puedo hacer una cosa con el tema, ¿no? Porque este es otro comentario que oigo mucho cuando hablas de One Piece, que es de, no, porque Luffy ayuda a princesas. Dices, ya, pero es que las princesas en el mundo de One Piece no son nuestras princesas, ni nuestros reyes. Oda ha creado un mundo anacrónico, de piratas y barcos de vela. Y en ese mundo, el Consejo de Ministros y, ¿sabes? El de los diputados no mola, no queda bien. Entonces, ¿qué tienes? Princesas y reyes. Lo que pasa es que Oda, cuando Luffy normalmente cuando llega a una isla cambia el status quo de esa isla. Por mucho que la gente diga, no, es que Rebeca, ¿no? Vuelve a poner a los Riku. Ya, pero es que los Riku no son status quo de Dressrosa, es Doflamingo. Son los reyes legítimos de Dressrosa. Los Riku son unos tipos que cuando los Doflamingos se fueron, el pueblo dijeron, pues que vengan los Riku a ser los del gobierno, porque son los que nosotros, el pueblo de Rosa, queremos. Y vuelve a pasar, Luffy se carga a Doflamingo, lo saca de ahí, y la gente dice, vale, queremos que vuelvan el rey Riku, que era el rey que, bueno, pues dentro de lo que cabe era el rey bueno, con sus fallos y tal, pero era el rey bueno. Y lo mismo pasa un poco, yo que sé, en el reino de Rigu, o en Alabasta, que es, o en Drum, que es rollo de... Y en Skype, por ejemplo, también, ¿eh? Con Gunfall, te quiero decir, vale, Gunfall es el dios, pero queremos a Gunfall. Claro, o sea, es cuando llega el momento vamos a que sea este el rey, porque el resto de la isla ha elegido a este tío, ha dicho, joder, pues venga, tú eres el rey. De hecho, Dalton no quería ser el rey, no se consideraba digno de ser el rey. Fue el Drummer que dijo, no, que sea Dalton, porque es el tiempo en quien confiamos. O sea, que no vale en Water 7. No, es que en Water 7 tiene un alcalde. Es que Oda normalmente pues cambia. O sea, en la isla de Luffy hay un alcalde, pero también hay un rey, el rey de Goa.
En la de Kokoashi no hay un alcalde, está Genzo, que es el sheriff, y cosas así. Pero que generalmente cuando Oda mete una princesa no es voy a ser princesa y voy a gobernar aquí por mi coño. No, es pasa algo y el resto de la isla dice, oye, que sea la princesa Vivi porque, joder, se han infiltrado en esta organización criminal para salvar a nuestro país, no sé qué tal. Entonces, claro, y además hay otra cosa. ¿Qué? Que, o sea, aunque sean como familias reales que hayan estado ahí, los Riku, los Nefertari, etcétera, etcétera, o sea, siempre que hay un paso de esto, en plan, llega villano, llega Luffy, lo que sea, esa familia hace algo que no hace la monarquía de aquí, que es autocrítica. O sea, y que no hace mucha gente en general, sino que siempre es como, vale, en alguna cosa yo qué sé, fui débil en no sé qué, no tuve en cuenta tal cosa que necesitaba la población, etcétera, etcétera. O sea, eso se nota bastante, sobre todo, Vivi lo vive bastante a lo largo de Arabasta, que va conociendo a gente allá, que si la sequía, que si las manis estas de cosas, o sea, cosas así. Ella se implica. O sea, tenemos algo que no está en la vida real. Por tanto, tienes como un personaje así, como fácil de situar, porque ya lo he dicho antes con lo de los Gyojin y tal. O sea, Oda te lo pone fácil masticadito para que no tengas que pensar mucho y decir, hostias, voy a pensar en figurita tal, sino que voy a ponerte como algo fácil para que veas, mira, rescatar a la princesa como algo así, pero te encuentras que es una princesa con mucha más relevancia y implicación. A raíz de lo que dice Xenia, o sea, ¿cómo puede alguien decir que One Piece no es político cuando hay una saga que es la medicina debería ser universal y gratuita para la gente? ¿Ya? Y otra que es enteramente, oye, el racismo es malo. Y ya que os gusta tanto a los de derechas sacarme el tema de que Oda tiene que ser de derechas porque vive en un país conservador, recordemos que Japón es un país conservador, es un país que un gran porcentaje de la población es racista. Sí. Y muy de segregacionismo y de puertas cerradas. Y Oda, el autor del manga más popular de la historia, tiene una saga entera de decir, esto es una gilipollez. Y tiene otra saga que es Wano, que es decir, tener el aislacionismo es malo. El aislacionismo lo que hace es generar un diente podrido que nos va a consumir toda la boca. Que es lo que va. Wano está cerrado. ¿Qué pasa? Llega Kaido, se hace con el control y ahí ya nadie puede hacer nada. Y ahí está Kaido durante 20 años masacrando a la población. Sí, yo quería... Y que seguramente sea el rasgo más salvable y más interesante de Oden. Que precisamente Oden, su mayor rasgo negativo, su atributo más negativo, es que es un aislacionista y se niega realmente a que un extranjero se inmiscuya o resuelva lo que le corresponde a los autóctonos de Wano. Y tiene que venir, por eso muere, por eso se va toda la mierda, y tiene que venir Momonosuke a aceptar la ayuda de un extranjero como es Luffy para finalmente liberar a Wano. Es que, y lo que decías un segundito, Bruce, antes de lo de la libertad de Luffy, ¿no? Este rollo de vamos a llamar a Rayo porque Luffy dice que quiere ser libre y la libertad es muy buena y viva la libertad, carajo. Y ¿qué decía Ayuso? ¿Libertad o comunismo? No sé qué cojones. sí, libertad o comunismo. O comunismo, sí. La subnormal asesina esa. La cosa es, a los liberales y a la gente de derecha os encanta la palabra libertad, llenaros la boca con la palabra libertad, menos cuando os toca a vosotros. Hace 3 días estaba llorando en la Wonder Woman, esta, ¿cómo se llama la actriz? Bueno. Estaba llorando Gal Gadot, que era esto de que la gente boicoteara sus películas de queja de Israel y dice como frase, no es justo. Entonces, vamos a ver, señora Gal Gadot, a usted como israelí americana que hace pelis hollywoodienses maravillosamente capitalistas, ¿usted cree en el libre mercado? En la libertad del mercado. Entonces yo como consumidor del libre mercado puedo escoger qué productos escojo y cuándo los cojo y por qué no los escojo. Y entonces no vale decir que eso es injusto. Es que a los liberales eso no les gusta. A los liberales les gusta básicamente que yo, como liberal, puedo hacer lo que me salga de los cojones y forrarme y pisar las cabezas que quiera, que la gente no me diga nada, pero el de al lado no lo puede hacer. Ahora, como lo haga el de al lado, me enfado y ya no me parece bien. Yo puedo pisar las cabezas que... Ahora, como venga un negro a trabajar a mi país, ya eso ya no me parece bien. Ahí ya esa libertad no la quiero. Quiero una malla de 14 metros con electrificada y al otro lado un foso con lava y tiburones de lava. Entonces, pues esto es lo mismo. O sea, nos gusta que Luffy diga la palabra libertad. Ahora, cuando Luffy le parte la cara a un noble o Luffy odia el racismo y odia las injusticias y etcétera, etcétera,
y tiene su banda de anarcas multiculturales asaltando y quemando banderas del gobierno, ahí ya no nos gusta. Por eso Porque no nos gusta. quiero introducir ese tema, un poco el racismo, que era el siguiente punto que tenía aquí apuntado en una pseudo escaleta que me he montado así rápidamente. Es un poco lo que representa Isla Iojin. O sea, más o menos, lo primero es el apartheid, es decir, o el tema de todo el racismo que se ha habido en Estados Unidos y tal. Es decir, además me parece muy visual porque recordemos que One Piece es un mundo que no tenía prácticamente mar, pero que lo han inundado. ¿Y a quién han mandado al mar? A estas personas a que se adapten allí. Quiere decir, un símil con personas de color. Os vais a ir a este puto gueto y de ahí, me da igual, incluso los judíos, os vais a ir a este puto sitio y de aquí no os movéis. ¿Qué ha pasado en todos los mundos, No, o sea, me refiero que en España están las juderías. Es decir, vale, esto es vuestro sitio, no vivid aquí en paz, por así decirlo. Entonces, y la Yoyi es un poco eso. Cuando el mundo de One Piece, si vuelve a ser de carne y hueso, por así decirlo, de tierra, los Yojin ya hemos visto que se adaptan a la tierra. No tienen por qué vivir siempre en el mar. Y es una de las cosas que defienden los Yojin. Queremos ir a la superficie. Otohime es un personaje que evidentemente lucha por el racismo. Y hay una cosa que a mí me pareció muy metida con calzador durante la serie, que fue la transfusión de sangre de Luffy y Jinbe, que en ningún momento nadie muere por Sanji, que no sé qué, que siempre pierde sangre y tal, no sé qué. Me pareció como muy en plan de, bueno, esta persona que es de otra raza te está dando su sangre, o te está dando una transfusión y no pasa nada. No pasa nada, porque esa persona te dé y te haga, o sea, te dé su vida, por así decirlo. Entonces, Eli Yunjo es un arco muy, 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 muy marcado. Voy a decir una cosa. Y ahí... El momento de la transfusión, además de ser muy bonito y todo, y o sea, darte todos estos valores, es una puñalada para los testigos de Jehová. Ahí lo dejo. Yo tengo dos amigos, o sea, yo no estaré leyendo One Piece. Como gente de sanidad que se indigna por estas cosas, ahí lo dejo. Juan, prepárate, esa Isla Yoyin. Por cierto, muy bien, espera, el comentario de Santiago CDB que dice, me agarro a lo que decís ahora, One Piece como producto es lo más capitalista que existe, tema parte de lo que cuenta la historia. Totalmente de acuerdo. O sea, One Piece es la gallina de los huevos de oro. Claro, pero es que ahí hay... Es este rollo que a los capitalistas no les gusta entender del comunismo. Que yo no te estoy prohibiendo que te compres la bicicleta, tonto del culo. Lo que te estoy diciendo es que la bicicleta no puede estar creado con medios de explotación al obrero. Eso es lo que te estamos explicando. La bicicleta la puedes comprar, tonto del culo, y nadie te la va a robar, que eres tonto, de verdad. Es más, todo de lo que acusáis que iba a ser el comunismo está pasando en el capitalismo. Vete a tu piso compartido con 17 personas mientras coges un Uber con otras 5, subnormal. Bueno, el caso es que... El tema capitalismo de One Piece, vamos a ver. Una cosa es Oda, el autor, y su obra, y otra cosa es la empresa multinacional que está detrás, que posee esa obra y que a Oda le va a dar un 1% de lo que se saca con su obra. Sé que no es lo mismo, espabilaos, ¿sabes? Y que al final es el sistema en el que estás. O sea, esto no deja de ser la parodia de los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Era así, ¿verdad? De los Monty Python. Sí. Donde hoy que así pues te quejas viviendo en este sistema, hoy qué hipócrita o algo así, ¿no? Pues sí. ¿Qué quieres que le haga? O sea, eso hay mucha gente así. ¿Pero qué quieres ¿qué le va a hacer Oda si vive en un sistema capitalista? Evidentemente es una consecuencia natural de vivir en ese tipo de sistema, que si logra una popularidad, pues ese sistema va a explotar su obra. Se me olvidaba un poco el tema de que lo ha contado más Víctor, que cuando en Isla Yoyin se le obliga a pisar la foto de Otohime a los habitantes de Isla Yoyin. O sea, no sé. Con Isla Gyojin hay una cosa, a mí siempre me ha gustado y defendía una cosa que en tiempos sí que hay bastantes críticas, pero parece que ha ido mejorando. Y es la crítica de que Jody Jones no tenía motivación. Sí, por ese momento de que no le habían hecho nada. ¿Qué te han hecho los humanos? Nada. Eso me parecía maravilloso y que es bastante interesante porque comentabais, no me recuerdo en qué contexto, pero comentabais como que las obras de ficción no hablan directamente o no reflejan directamente a ese espectador, sobre todo las que intentan ser más comerciales, ¿no?
Y es algo que comentaba en otro episodio, que es que las obras más comerciales, cuando te van a plantear a un racista o te van a plantear a un misógino, te van a Yo plantear sé un que no vas a sé decir. qué, lo van a hacer de una forma muy cómoda, para que tú como espectador no puedas en caso ninguno identificarte a ti. Se te lo va a representar como un estereotipo, como la caricatura más ridícula del racista o del misógino, del no sé qué. Y claro, normalmente cuando se trabaja el racismo, también obras modernas para no incomodar nuestras pequeñas conciencias de personas muy tal, pues te lo plantean como una caricatura tan ya ajena a muchas realidades que va a ser casi imposible no que te identifiques. Pero en cambio con Jody Jones hace algo bastante interesante, que es precisamente hablar de ese racismo sutil, de ese racismo sistémico, de ese racismo que llevamos, que muchas personas llevan pequeñas trazas, en mayor o menor medida, pero prácticamente toda la población tiene sus pequeños dejes de ese racismo sistémico, ¿no? Y es precisamente interesante porque lo representa Jody Jones. ¿Qué te han hecho los seres humanos? Nada. Y es algo con lo que muchas personas deberían reflexionar. Tú eres un racista sin que te hayan hecho nada, lo has aprendido. Hay un experimento muy curioso que era un poco de cómo el aprendizaje va pasando generacionalmente, que era con unos monos, no recuerdo qué monos, ¿no? Como que los primeros monos de un grupo, pues cogían unos plátanos y les pegaban un chispazo, un manguerazo, no me acuerdo qué, ¿no? Entonces llegó a un punto que transmitiendo ese conocimiento de que no toques los plátanos porque te va a pasar algo, todo el grupo había sido sustituido, no quedaba ningún mono que había experimentado de primera mano qué pasaba si tocabas los plátanos, pero todos sabían que no había que tocar los plátanos, porque por aprendizaje de grupo algo te podía pasar. Y hay mucho racismo que viene de ahí. No te han hecho, en la vida te han hecho nada tales personas de tales etnias, de tales no sé qué, pero lo tienes tan arraigado que nadie te va a bajar de la burra. Y es algo interesante porque es que no necesitas un discurso grandilocuente o un enormísimo y dramatiquísimo flashback sobre lo que te hicieron los humanos. No. Realmente Jody Jones representa el racismo más natural y que a menudo muy poco representado en la ficción porque es el racismo más incómodo, el racismo que te pone a ti directamente muchas veces en el espejo. Sí, yo quiero ir con este tema también. O Sí, sea, yo quería un poco, sí, ahora pero te doy pasos, sería que contase Santiago CB, dice que este tema de Otojime, de pisotear su imagen, y efectivamente dice que en el periodo Tokugawa a los cristianos clandestinos se les obligaba a pisotear imágenes de Jesús y María, conocidas como Fumie, para demostrar que no profesaban dicha fe y poder así vivir en paz. Que luego esto se terminó cuando en el año 1856 se abren los puertos y entran a los Como, extranjeros a comerciar en sus puertos. como curiosidad, y antes de darle a señas, que si no se me olvidará, esto que dices del cristianismo y demás en Japón, ¿sabéis quién fue uno de los que llevó el cristianismo a Japón? Bueno, indirectamente porque fue una de las personas que llevó a los portugueses misioneros hasta Japón. Fue Ochoku o Wanshi, el pirata, que tenemos ahora en One Piece como el jefe de secta. Se llama Oda y precisamente representa como líder de una secta al que llevó el cristianismo a Japón. Y ya está. sí, sí. Seria. Yo quiero, o sea, bueno, de hecho también quería meterme con la iglesia por variar y esto, que luego ya va a salir, que con todo el tema que has sacado este de Jody y tal, que realmente, o sea, en su momento sí que éramos, yo qué sé, más peques cuando leíamos la saga y decíamos, hostia, qué villano más oso porque se alargaba mucho la cosa, o sea, no tenía mucho carisma y esto, pero sí que te representa muy bien el tema este de la adoctrinación, porque aunque realmente, o sea, no hayamos visto que Arlong vaya a saco a adoctrinar, es lo que ha pasado en la vida real. O sea, hay mucha gente, así como de derechas, de todas las nacionalidades, o sea, de las nuestras y otras, que siempre hemos visto que la gente esta que pretende decir la política no existe, aquí no hablemos de política y tal, a no ser que sean los típicos, por ejemplo, un profe que no quiere perder su empleo y tal, que eso también podría ser. Me identifico. Sí, sí, sí. Por eso digo que vosotros estáis ahí. O sea, esto se entiende, pero el resto de gente, o sea, suele ser gente que está como dentro de la burbuja de decir,
no, a mí es imposible que nadie me manipule de este modo, yo no tengo que pensar y tal. Y en cambio ves que nuestras generaciones, o sea, tenemos, por ejemplo, gente no creyente que ha estado educado por monjas y por lo que sea, y que nos han ido transmitiendo las mismas ranciedades machistas, clasistas, racistas, lo que sea. O sea, nos lo han ido haciendo y es como gente que les han inculcado esto, o sea, gente que previamente, o sea, en la historia anterior, sé que tenían ese poder y no sé por qué la peña, o sea, pretende ignorarlo, decir yo estoy muy segurito dentro de mi burbuja, a mí la política no me acepta y es cosa de fuera, en mi sitio seguro existe y tal, y en cambio tienen como estas ideas, o sea, súper arraigadas, y yo ya digo, el ejemplo más obvio es en la religión, porque aunque parezca que la gente no vaya a misa, seguimos teniendo un jodido machismo brutal en la sociedad, por ejemplo, y tantos otros problemas, y esto se ve con Jodi. O sea, últimamente es que con los villanos hay dos tendencias. Una, la que mencionas tú, que es ponerte de manera súper obvia y exagerada con un villano, yo qué sé, muy feo, muy pringado, muy lo que sea, para que la gente entienda que es el villano. Y luego hay otros que dices, hostias, cuando son complejos te ponen a decir, mira, este, por ejemplo, te voy a demostrar que realmente es el malo haciendo un delito muy grave como, por ejemplo, un villano de JoJo que te lo ponen a hacer violencia sexual para demostrarte, si no te había quedado claro que era el villano. No digo spoilers porque lo van a animar pronto este villano, pero aún no está. O sea, te lo ponen así, o luego está la otra gran tendencia, que es ponerte un villano que te empiezan a poner un pasado trágico, muy no sé qué, de es que la vida me ha puteado y tal. A todo el mundo la vida nos putea, o sea, a la gente de tu alrededor, todo el mundo lo tiene difícil, salvo algunas excepciones que vemos de gente muy bien situada. Y no tenemos el mundo tan ultra lleno de gente incel con la vida que esté todo el día diciendo, pues voy a vengarme, voy a justificar en mi dolor, o sea, todo esto no lo encontramos. Y aquí, o sea, con Jodi lo ves, es decir, es alguien que por suerte no va por esta vía de tener el pasado trágico para que la gente se empatice, pero sino sí que es algo real. O sea, sí, pero no es tan, claro, no es tan bestia, no es... te dice nada. Lo que no es espectacular. O sea, el pasado de Jodi es trágico. Es un niño criado en un suburbio abandonado, ¿no? Porque de hecho es lo que pasa al final de Israel, que es de vamos a cerrar este gueto y que toda la gente de este gueto venga aquí a vivir y vivamos como una comunidad de verdad. Pero claro, es un niño criado en un gueto en un mundo que no le acepta, que si Jodi Jones subiera a la superficie, pues o lo sacarían a hostias o peor, lo matan o lo esclavizan. Entonces, el pasado de Jodi es trágico. Lo que pasa es que no es efectista, no es una épica historia en la que Jodi sube a la superficie, se hace amigo de una niña y viene el gobierno y no. Es de que hecho, no te hace esto. De hecho, hay una cosa que me gusta mucho de Israel, yo en todo el mea culpa con el Jodi Jones, como dijo Xenia antes, porque era joven y estúpido, y ahora soy viejo y un poco menos estúpido, pero hay una cosa que me encanta que del flashback de Jodi Jones, que es el rollo de, oye, hay una cosa que a los racistas no les gusta aceptar, que es el racismo funciona en las dos direcciones. Que ellos se creen que el racismo solo es yo soy blanco, puedo ser racista con los demás no pueden ser racistas conmigo. Y hay una cosa que es, se ve el flashback a Jodi Jones y se ve a Hachi diciendo, oye, pero yo tengo un amigo humano. No todos los humanos son malos. Yo tengo un amigo humano y no es malo. Y eso es puto comentario de racista total, ¿sabes? Y luego lo descubrimos. Hachi se ha ido redimiendo. Pero Hachi, cuando lo conocemos, está de acuerdo con Arlong. Está de acuerdo con atacar a los humanos, de someterlos, tal. Lo que pasa es que Hachi luego va aprendiendo sus errores. Pero ese comentario es de racista de manual. De yo no soy racista, que tengo un amigo negro. Esto es lo mismo. Como el racismo no funciona así, no funciona de tú no eres racista porque tienes un amigo negro. Sí. Tú puedes seguir siendo un racista. Lo ves, los racistas, claro, lo que haces es escoger, dices, no, tú eres distinto, tú, negro, que al que colmo y permito ser mi amigo con toda mi buen corazón de blanco superior, pero tú eres el grano de la playa que yo rescato con mi buena voluntad. Es así, ¿cómo funciona tu racismo, amigo? No estás siendo el bueno.
Estás siendo un cabrón condescendiente, que no es lo mismo. Por darle un poquito de continuidad a lo que comentaba Eopes, dice Santiago CB, dice lo de Joy Jones, es lo que Otojime intentaba o buscaba evitar, cortar la cadena de odio, por eso ya impidió que Aladdin matara al Terubito y una de las razones es porque los niños lo estaban viendo. Y también, mucha razón. Son las 9:05. Yo tenía aquí un par de temas más para hablar, pero bueno, si queréis, esto, si no, te puede tener una parte 2. Al final, ejército revolucionario. Podemos irnos un poco al tema de Che Guevara, a las FARC, si queremos remontarnos a la Revolución Francesa, la libertad de prensa, algo también los poderes fácticos, que ya creo que lo hablé yo en el capítulo anterior, y un poco el tema del colonialismo y la explotación. Es decir, tenemos también el tema muy recurrente que no hemos hablado en este tema, es Skypia, que básicamente es Palestina, básicamente, esa tierra que de repente aparece ahí. Bueno, en este caso no se la regalan a nadie, pero bueno, había unos colonos, por así decirlo, que vivían en esa tierra y que evidentemente llegan otros que deciden que esa tierra es para ellos. Porque la quieren y ya está, no hay ningún problema. Y el tema de un poco de la esclavitud y tal también es el de de Rosa con los Tontata, que evidentemente pues están contra su voluntad y encima están extorsionados porque Manserry está capturado. No son ciertos temas que esto da para mucho más. Decir, si queréis, podemos tener una parte 2. Hacemos parte 2. Así se anima más gente también. O sea, que yo sé de gente que le había apetecido participar y que hoy no podían. Es que mismamente, como has dicho, Cruz de Rosa, ¿cómo puede haber gente con los tantos cojones de decir que One Piece no es política ni político? Oda hace una saga basada en España donde existe un malo que tiene una cuneta, ¿no? Bueno, una estancia bajo tierra, llamémosle cuneta, donde tira a gente que se opone a él y esa gente que está en la cuneta es olvidada por la gente de la superficie de Dressrosa. Y con 2 cojones me estás diciendo que Oda no es un tío político y no es un tío que esté denunciando cosas. Pero vamos a ver, o sea, ¿sabéis qué os pasa a la gente de derechas? Es que la gente de derechas, claro, yo lo siento, lo voy a decir. Joder, espera, yo el chascarrillo fácil y el chiste fácil es que Usopp ha aplicado la ley de memoria histórica. Es que lo voy a decir, y mira, la gente de derechas sois muy tontos. Generalmente sois gente que no llegáis, vamos, con inteligencia para acabar el día. Y no os creáis, ya te digo, tontos de derecha, no os creáis que Abascal es súper inteligente y que es muy de derecha. A Abascal se la suda. Si a Abascal se la sudan los negros, los gays y las mujeres. A Abascal le importa tu dinero, el resto se la pela. ¿Tú te crees que Abascal va a su casa, se siente en un sillón y piensa, oh no, los marroquíes? Dices tú, no, Abascal está contando su cuenta corriente mientras ve Masterchef y riéndose de tu puta cara de tonto que le has comprado el discurso a los marroquíes porque eres tonto del culo. Y bueno, el caso es que como sois, ya no sé lo que voy a decir, pero bueno, como sois tontísimos, solo consumís productos para tontos, productos que no dicen nada, productos vacíos, productos planos, y por eso cuando os encontráis con algo con 3 miligramos de contenido, lo flipáis y os queréis arrancar el ojete y tirarlo contra la pared para crear un vórtice espacio-temporal y meteros por él y viajar a la dimensión de los tontos, donde a ver si el mundo es igual de tonto que vosotros. Y dices tú, no, generalmente la gente creativa, la gente que escribimos, como yo, que escribo tras el cometa, comprarlo, la gente que dibuja, la gente que pinta, la gente que es creativa, generalmente es gente inteligente. Y la gente inteligente suele tener que decir, y a la gente inteligente le parece mal la injusticia, y le parece mal el abuso y el mal y la corrupción. Entonces, la gente inteligente suele volcar esas ideas en sus productos. Lo que pasa es que vivimos en un mundo capitalista, por desgracia, donde hay unos señores con corbata que van a decir, vale, pero... y esto es lo que le está pasando al audiovisual ahora, por eso el audiovisual se está yendo a tomar por el culo, porque tienes a un grupo de 10 corbatas que no han visto una peli desde 1983, que están diciendo, vale, mira, es que hemos hecho esta peli de, yo qué sé, de Spider-Man. Venga, vete acortando. Tal. Hemos hecho un test screening y le hemos preguntado a 50 personas distintas sus opiniones. Y ahora tenemos que meter estas 50 opiniones de estas 50 personas ahí. Entonces no puedes hacer nada que ofenda a alguna de estas 50 personas porque entonces no va a ver la peli y no me dan dinerito. Eso es lo que está pasando. Por eso los productos son tontos y vacíos. Porque estáis vosotros que os quejáis de si en Superman es woke, ¿sabes? Por eso Barbie mola.
Bueno, Barbie... Sí, pero se queda corta. O sea, la gente lo dice como si fuera la cosa más revolucionaria del mundo y falta. A mí Barbie me pareció, lo voy a decir así, un poco machista esa peli. A mí me gusta. Me parece un poco más chirula la peli, la verdad. Bueno, pero bueno, esto lo parte 2, entiendo, ¿no? Nos hemos quedado por 2. Además hay que dejar siempre pildoritas. ¿Qué ganamos dejando ya todo aquí, sentando cátedra y tal? No tiene ningún sentido. Si este del podcast súper popular vuelve a decir una gilipollez, pues hacemos otro podcast ahí de cállate tonto y le damos así. Podcast Piratequín 270, calla tonto, que eres puntísimo. No, que le damos fama, no. Bueno. No sé, yo es que no sé ni. Te digo, yo una vez me puse a mirar podcast de Piratequín en espectadores. Oye, no lo hacemos tan mal, ¿eh? Si ves otros, dices tú, hostia, nosotros ni tan mal, vale, nos gana este tío por goleada, pero bueno. Sí, a ver, con los recursos técnicos con los que contamos. O sea, la iluminación que tengo yo aquí espectacular. Y esto hecho por Discord, o sea, totalmente con un equipo totalmente. Que la gente se monta unos platos. Hostia, es verdad que uno vive en Coruña, otra chica vive en Tarragona, otro en Zaragoza. Tampoco podemos cuadrar para hacerlo en directo. Y tampoco somos algorítmicos, ¿no? Nosotros no sufrimos el algoritmo, ni buscamos. Nosotros venimos aquí a pasarlo bien, a decir lo que opinamos. Sí. No vamos a las tendencias tampoco. Claro, no buscamos a contentar sin más, no. O sea, esto es lo que se suele decir que somos unos. La palabra que se me está yendo ahora por peteneajo. Estoy densísimo, tengo que cerrar ya el podcast. Pero es que somos un poco como. Otra cosa, me refiero. No doramos la píldora, no buscamos reacciones. No hacemos el típico, la miniatura de reaccionando. O sea, no necesitamos eso. Pero bueno. Solo a vosotros, oyentes idilios. Sí, es que esto es altruista más no poder. O sea, que no monetizamos, no ganamos dinero, no vamos en Ferraris. O sea, vamos aquí con una pared de fondo blanco. Eso, dicho, que. Nos dais la vida en los comentarios. Sí, pues dejamos un poco formar comunidad exactamente con gente que un poco tiene un pensamiento crítico como el nuestro ya de persona adulta, como nos han desarrollado y definido como podcast. O sea, cada vez que veo a Marcos González desgranarnos el podcast con Timeline, a mí eso me da la vida. Y a Josu también, ¿eh? O sea, hay ciertos oyentes ya que son los fenómenos. Y Santiago, que comenta mucho por aquí, que va Víctor y tal. Y me quiero despedir con una frase de Santiago, que, bueno, un párrafo que ha dejado aquí, que dice que yo creo que el mensaje de eso es que nadie nace malo, sino nuestro ambiente y contexto nos forma. La idea de esos trasfondos es demostrar que como pequeñas cosas o acciones terminan generando villanos o monstruos. Sí. Nos vamos forjando. Sí. Pero el resultado es que One Piece efectivamente es político y encima de putos rojeras. Y encima de oler a porro y de ocupa, que es lo que... De porro. De votar a Venezuela, ¿sabes? Así que nada, nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. Evidentemente ya lo que he comentado aquí, desde su libertad de prensa, podemos seguir rascando en la obra porque nos hemos dejado un montón de sangre, tampoco hemos tocado, que seguramente tengan partes con muchos tintes o muchas trazas, como hemos dicho, políticas. Es algo que o sea, nos tachan de haters ahí, de echarle, ¿sabes?, palos a Oda por todo. Entonces, pero también hay que decir que One Piece es súper compleja. O sea, yo me leo un capítulo, yo qué sé, de otra de la Jump, de Ichie the Witch, que hay nuevo, y no me da para comentar nada, ¿sabes? Un capítulo de Dan no me da para decir nada, es de, jaja, me he reído, ya está. Y, joder, Chainsaw Man. Chainsaw Man, es de, a ver qué pistolitas en la cadera hace hoy el autor, y de, pero ya está, ¿sabes? No hay más allá. One Piece lo que tiene es que es como comentar un libro de mundo disco, ¿sabes? De todo súper complejo, siempre hay algo. O sea, la grandeza de One Piece es esa, que es que, vamos, o sea, se creó un mundo súper rico. Bueno, voy a empezar por el inverso. Seria, muchas gracias. Nada, vosotros. Espero que hagamos parte 2. Experta política aquí, somos todólogos aquí también, nosotros también. Sí. Hablamos de One Piece y política, de todo. El otro día casi me choqué con un político del PP de Tarragona. No fue bonito. Eopes, muchas gracias. Nada, simplemente cerrar el podcast con ni de izquierdas ni de derechas, de derechas. Pillo, muchas gracias.
Así por ser el elemento tractor de montar esto a hora y media. Y el mayor Rojeras del chat y del grupo, que es algo que me encanta. A mí, ya te digo, yo no quiero putos fachas en mi podcast. Me dais asco, ¿no? Hombre, no, que también todo tiene cabida, joder. No, para mí no tiene cabida. Que sí, hombre, que sí. Hay que ser tolerantes. Yo no soy tolerante. Desaprende tu mierda, joder, ya está. Y empieza a aprender a vivir en sociedad sin ser un cabrón rancio, anda. Bueno, está. Bajamos el telón. Como siempre me despido, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Hoy un podcast un poco diferente. Esperemos que os haya gustado y dentro de la polémica y la controversia que hemos podido crear, recordad que el año que viene habrá capítulo, así que volveremos como de costumbre para hablar del capítulo semanal, para la redundancia, y como siempre daros las gracias por estar al otro lado en Twitch, en YouTube, en Spotify, en iVoox, por darle al botón de suscribir que tenéis en el centro, por darle al botón del partner, de la suscripción, de cualquier plataforma, por escucharnos, recomendarlo, lo que queráis. Así que nada, la palabra, si habéis llegado hasta aquí, es parte 2. Eso quiere decir que queréis una parte 2 de One Piece político. Así que nada, un saludo y nos vemos. Chao.